Estamos en este maravilloso paraíso, como lo puedes ver, y como yo sé que no hay casualidades en los encuentros, pues tuve pues la fortuna de conocer a Andrés Ferrante, gracias a Rodrigo Vargas, que pues él se ha dedicado también a sanar su alma, su cuerpo, su espíritu y a entender por qué le habían sucedido tantas cosas en su vida. Y yo ya había oído mucho hablar de medicina germánica por mi hijo, por él, y ya hice un podcast pequeñito, sabiendo porque conocí a Gabriela en tu curso, pero Rodrigo me mandó el mensaje y me dijo, híjole, si tienes chance, tómalo. Y pues sí, tuve el chance y pude ir a conocer a Andrés y tomar el curso. Y ahorita que nos explique él un poco de qué trata la medicina germánica, porque pues yo apenas soy medio neófita en esto, aunque como he sido muy intuitiva y he tenido muchas otras, digamos, encuentros con personas que saben sanar desde otro lugar y entender por qué nos enfermamos y por qué las emociones tienen que ver en lo que las situaciones que nos pasan y los shocks que nos pasan tienen que ver en nuestra fisionomía y en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Luisa Hay fue una de ellas, donde hace muchísimos años yo empecé a leerle y entender que nada de lo que nos pasa no tiene que ver con nosotros mismos, pero a través de esta medicina germánica, pues ahí sí realmente entiendes cómo funciona el organismo y ahí sí, ya después de esta pequeña introducción, dinos un poco más de ti y cuéntanos cómo funciona. En pocas palabras, porque tendríamos que tomar. Voy a intentar resumir. Muchísimas gracias por la introducción y la presentación, Gabriela. Eh, bueno, yo tomo contacto con la nueva medicina germánica hace muchos años, en principio como traductor. Me ha tocado traducir libros que tenían que ver con investigadores en biología que ya tocaban la temática de la conexión entre la psique y el cuerpo. Y luego, hace muchos años, cuando entro en contacto con la obra y el increíble trabajo del Dr. Hammer, que fue realmente yo creo que es el pináculo de la medicina como tal. ¿Hace cuántos años fue esto? Bueno, hace 12 años que traduje un libro de un autor que se llama Henri Laborie, que es un etólogo cirujano francés, okay, que descubre o incorpora un concepto que se llama el de inhibición de la acción, que es a partir de lo que luego el doctor Hammer llama choque biológico, okay, otros le llaman choque psicoemocional, okay, y es precursor en ese concepto del doctor Hammer. Y luego ya hace muchos años, con la nueva medicina germánica, realmente ahí lo que hace Hammer increíblemente es poder verificar bajo el método científico lo que todas las culturas o las medicinas ancestrales sabían, que era esta conexión entre el alma y el cuerpo, entre la psique y el cuerpo, pero él logra plasmarlo y verificarlo científicamente en el lenguaje de la ciencia moderna. Es un regalo a la humanidad su medicina, porque se puede verificar bajo las 5 leyes biológicas que él descubre todos los padecimientos que escapan obviamente a lo que tiene que ver con los traumatismos, la intoxicación o deficiencias alimentarias. Pero todo el resto de las enfermedades se pueden explicar perfectamente desde esta conexión o de estos choques psicoemocionales que ejecutan un programa biológico que quizás no lo comprendemos, pero que en realidad siempre va en sintonía de la supervivencia biológica. Lo que pasa es que nosotros, al ser seres que vivimos en un universo simbólico, no comprendemos muchas veces qué hace nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo siempre es coherente desde el punto de vista biológico. Lo que pasa es que hay muchas funciones que nosotros ya tan alejados y desconectados de la naturaleza no logramos comprender. Claro. No sé, dando un ejemplo. Sí. O sea, habiendo entendido todo esto, ¿no? Y habiendo estudiado ya un poquito contigo, todo lo que yo a través de otras tendencias y otros maestros había entendido, estas emociones como tienen una energía y se tienen que manifestar, porque no hay como esa energía que sientes, es como si un cable, le meten más kilowatts al cable y el cable se revienta y se puede reventar en un órgano o en
así lo veía yo, ¿no? Pero ahora, entendiendo exactamente la teoría, y más que teoría, pues la verificación, ¿no? Porque está verificado que es cierto. Entonces, tú me dices que, por ejemplo, un cáncer, o sea, no lo pudimos haber provocado, no que no lo hayamos provocado, pero sí puede haber sido, digamos, la consecuencia de una emoción vivida muy fuerte. Y me encantaría que contaras la historia del doctor que pierde un hijo. Creo que eso lo explica muy bien. Perfecto, porque ahí desde la propia vivencia del doctor Hammer, de cómo él llega o cómo él inicia su investigación, es a partir de un suceso muy trágico que va a explicar también de alguna manera gráfica qué puede ser un cáncer o un tumor, básicamente. A partir de una muerte trágica, muy trágica del hijo, que pasa muchos meses en coma, cuando muere, el propio Hammer desarrolla un cáncer en el testículo y su esposa, que era oncóloga, un cáncer de mama, los dos al mismo tiempo, y es cuando él dice esto no puede ser algo casual, aquí tiene que haber algo más. Nosotros, personas muy sanas, de golpe, los dos un cáncer a partir de este suceso trágico, y él siendo director de un hospital universitario, comienza a acceder a todos los historiales clínicos de pacientes oncológicos y primeramente verifica en todas las tomografías de la cabeza, en el cerebro, que aparecían unas manchas, cada vez que, por ejemplo, coincidía que tenía un paciente con un tumor, supongamos, de estómago, esa mancha en el cerebro, para cada uno de los pacientes como un tumor en el estómago, se encontraba en el mismo sitio. Entonces dice, aquí hay algo, y es el primer patrón que él descubre, y luego a través de las entrevistas con miles de pacientes oncológicos, él verifica que la vivencia de esta adaptación biológica, porque así lo llama él, o lo entiende que en realidad se trata de una adaptación biológica, la vivencia de esa persona al momento en que sufre esto es similar a todos los pacientes que están con la misma característica de lesión orgánica. Y ahí es cuando él traza un triángulo que se llama el triángulo psique, cerebro y órgano, que es al mismo tiempo que ocurre una adaptación entre la psique, el cerebro, que es literal, y el órgano que tiene la lesión. Y esto se da en el 100% de los casos. Y entonces la manera de poderlo componer, ¿no? Es dándole solución al choque que viviste. O sea, muchas veces pasa instantáneo porque no nos damos cuenta porque es algo más ligero. Pero si no, podríamos ir a la verdadera causa que quizás siga presente y por eso no nos curamos de algo. Claro, desde el momento de este choque psicoemocional o choque biológico, como lo llama Hammer, se ejecuta un programa biológico que va a tener una primera fase, que va a ser una fase de muchísimo estrés, que se llama una fase activa de conflicto, que hasta que no se resuelve continúa en esa fase. Y una vez que se resuelve el conflicto, muchas veces de manera inconsciente, todo el tiempo estamos teniendo pequeños choques inconscientes y resolviendo inconscientemente esos choques. Luego, cuando son muy dramáticos y duran mucho tiempo, las lesiones ya son de una envergadura más importante, como puede ser en tumores que ya son detectables, por ejemplo, pero son los mismos procesos. Y luego sí hay que buscar la manera, cuando tenemos este conocimiento, de encontrar cuál fue el evento que causó esa impresión subjetiva del choque biológico y buscar estrategias para poder resolverlo lo antes posible. Y bueno, ¿y qué nos aconsejas? O sea, dándonos esa esperanza de que realmente nos podemos curar de todo, habiendo entendido cuál es ese choque biológico que tenemos. O sea, ¿a quién recurrimos? ¿A ti? ¿Al doctor Hammer? O bueno, hay terapias, porque pues mucha gente no tiene ni idea de esto, ¿no? Yo creo que primero uno documentarse como lo estoy haciendo yo, ¿no? A través de tus cursos, que me encantaría que des tu información, si a alguien le interesa y resuena con ustedes esta manera de ahora entender la medicina como la enfermedad como una oportunidad para, yo siempre lo he dicho, es una oportunidad para darte cuenta de algo que o que viviste o que sigues viviendo y que no te das cuenta que te hace daño y a lo mejor nada más alejándote de esa situación te curas, ¿no? Entonces, please, danos más información de cómo poder saber más de todo esto. Bueno, el cuerpo nos habla, si hay algo que no podemos hacer es mentirle a nuestra biología. Nuestra biología siempre se va a expresar. Lo que hay que buscar
es empoderarse con conocimiento fundamentalmente, que esto es lo que decía el doctor Hammer, hacerse responsable de la propia salud. Ya no buscar la pildorita mágica que me va a curar, sino entender cómo funciona nuestro cuerpo y buscar también esas herramientas propias para conocer cuáles son los procesos biológicos. Luego, obviamente, uno puede ser acompañado por un terapeuta que nos va a ayudar, tiene más herramientas, más conocimiento y nos va a ayudar en ese proceso de reconocimiento del choque biológico o de la solución y de cómo llevar adelante un proceso que muchas veces, este proceso de enfermedad puede ser severo, con lo cual no es que tampoco uno desista de herramientas tecnológicas o del avance de la medicina, para nada, pero sí saberlas utilizar correctamente, eso es lo diferente. Así es que bueno, yo invito al que quiera profundizar en estas temáticas, es para cualquiera, realmente está al alcance, simplemente hay que tener ganas de querer profundizar y de aprender. Así es que, bueno, por ejemplo, yo tengo cursos que doy online, a veces presencial cuando se puede, ahí la conocí a Gaby. Tengo un sitio web que es nuevamedicina.online y luego también en Instagram está @nuevamedicina.online. Tengo libros que he publicado, por ejemplo, la obra de la traducción de un manual de nueva medicina germánica del doctor Robert Grinet, que es una traducción propia al castellano. Yo creo que es la obra quizás más extensa en español sobre la temática. Así es que, bueno, invitados están a contactar y también brindo consultas, bueno, en fin, diferentes herramientas y maneras de acceder a la nueva medicina germánica. Muchísimas gracias, Gabriela. A ti. A ver, nada más lo germánico, ¿es porque él era alemán? ¿O de dónde viene lo germánico? Que ahí me quedó esta duda. Aparte de que, gracias por la información, de verdad creo que, pues si, como les dije, resuena con ustedes, contáctenlo, yo igual lo voy a dejar apuntado en mis redes, y pues es una nueva manera de entender qué nos pasa y que la verdad todo es para nuestro mayor bien, y agradeciendo que gentes como este doctor de veras se clavó más bien en entender y fue muy perseguido porque obviamente toda la farmacéutica pelea estas cosas, ¿no? Porque pues ya sabemos que la medicina pues crea mucho dinero y no decimos que no sirve, claro que sirve, ¿no? Y en muchos casos es importante tomarla, pero pues muchas veces nada más nos intoxicamos, esa es la verdad, sin saber que estamos intoxicados ya desde antes por un shock y nos queremos curar de una manera rápida, y pues la manera más rápida de hacerlo es crear conciencia. Entonces, a ver, cuéntame nada más, dime. Mira, el término germánica en realidad lo incorpora más tardíamente ya el doctor Hammer como reconocimiento a los antiguos druidas germanos que ya tenían este conocimiento, como muchas otras culturas antiguas, de la conexión entre la psique o el alma y el cuerpo, solo que él logra verificarlo científicamente. Pero es un reconocimiento, un conocimiento que en realidad es ancestral, porque es indivisible cuerpo y alma, son indivisibles o psique y cuerpo. Así es que por eso. Así que muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias a todos. Síganos y ojalá viendo. se interesen. Gracias. Hasta la próxima.